tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Pues hoy vamos a hablar de qué alteraciones hay, para que ponga usted mucha atención, con el uso del chupón. Y me da muchísimo gusto darte la bienvenida, querido doctor Eduardo de la Teja, estomatólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, con este tema tan interesante. Muchísimas gracias y también muy feliz año, querido Eduardo. Igualmente, un abrazo con mucho cariño. Aquí estamos desde el Nacional de Pediatría con mucho gusto tratando de explicar o de participar en una plática contigo sobre el chupón y lo que nos pasa en la boca. Que yo creo que es muy importante, Eduardo, que la gente sepa que o sea, no es que no pasa nada. ¿No? Sí pasa. Así es. Así es. Fíjate que todo esto empieza prácticamente desde el nacimiento y probablemente un poco antes, como semana 32, 36 de vida intrauterina, cuando se forma la succión no nutritiva. Es decir, el producto puede meterse un dedo a la boca y comenzar a succionar. Y eso le va a ayudar a fortalecer a los músculos de la cara, simplemente para que cuando nazca pueda alimentarse mejor al pecho materno. Eso es básico y todos lo hacemos probablemente en esa época. Entonces, cuando nacemos, ya tenemos. Te dejo de escuchar, Doc. Aquí el tema es de que estás hablando de nutrición, digo, de succión no nutritiva. Y eso creo que nunca nadie lo habíamos escuchado, ¿eh? Que es cuando Ah, estamos estimulando nuestra boca así es. Bueno, hay dos para el tipos de succión. desarrollo. Me imagino que es para el desarrollo de también la cuestión de la ortopedia del maxilar y Claro, de la cara. sí, así es. Entonces tenemos succión nutritiva y Nutritiva y succión no nutritiva, que es la que estimula la así formación de es. todos los huesos de la carita, por eso es tan importante. Así es, exactamente. Y ambas nos van a ayudar en determinado momento. Nos pueden ayudar al crecimiento armónico de la boca. La boca, la cara y la boca van a crecer gracias a la succión y la deglución, pero fundamentalmente a la alimentación al pecho materno. Porque el tener el pecho en la cavidad bucal y empezar a abrir y cerrar ayudan a que el cóndilo, que es la parte de articulación de la mandíbula, crezca y se desarrolle un poco mejor y la mandíbula se coloque en una posición como debe de ser. Ya que está esta cuestión, pues entonces se juntan, como decía yo hace ratito, succión, deglución y respiración. A ver, succión, deglución y ¿qué más? Estamos perdiendo algo. Pero yo creo que esto es muy importante que todos sepamos cómo en la boca y este reflejo de succión que todos tenemos al nacer tiene un objetivo. Por eso, bueno, lo ideal siempre sería el pecho materno, porque en el momento que hay una succión y hay una estimulación a la cavidad oral, se empiezan a formar algunos hábitos y algunas cuestiones también que van a ser fundamentales. Una, para el crecimiento de los dientes y otra para el habla. Entonces, lo ideal sería, no me dejarás mentir, querido Eduardo de la Teja, que todos amamantaran, ¿no? O sea, que esta succión se estimulara con el chupón natural que son los senos. Exactamente, el pecho materno es básico para poderse alimentar al pecho materno. Ese es lo más importante hasta ahorita. ¿Qué es lo que estaría pasando prácticamente? Es de que gracias al pecho materno hace todas las funciones que haría el mismo chupón. Entonces, si tú le das pecho materno al niño, ¿para qué le das el chupón? No habría necesidad de hacerlo. Uh-huh. Eso sería la parte más importante de esto. Sin embargo, cuando la cara no alcanza, más bien, la cara no alcanza a crecer bien si no hay la alimentación al pecho materno. Y eso es básico también ¿Qué para pasa si alguien no evitar puede? Exacto. ¿Qué pasa si alguien no puede ser alimentado al pecho materno, Doc? Bueno, si no se puede alimentar al pecho materno,
perdón, déjeme bajarle esto. Si no se puede alimentar al pecho materno, pues el gran problema va a ser que la mandíbula no va a tener el estímulo suficiente para crecer. Va a crecer de alguna manera, porque el crecimiento siempre se va a dar, pero en la forma y en la posición que debe de ser, no se va a dar, porque le hace falta ese estímulo especial que da la alimentación al pecho materno, que es al tener el pezón en la boca, subir y bajar la mandíbula, hacer presión con la lengua, la deglución, y eso hace que la mandíbula suba y baje, y ese movimiento hace que la mandíbula se coloque y crezca en una posición normal. Ok, a ver, todos hemos usado, bueno, cuando obviamente damos el pecho, pues ahí está, esa es la mejor forma, pero las mamilas, que si hay chupones ortopédicos, ortodónticos. Y seguimos platicando con el doctor Eduardo de la Teja sobre qué alteraciones bucales hay por el uso del chupón, pero no solo el chupón que le llaman el pacifier, o sea, el pacificador, sino también yo te quiero preguntar, querido Eduardo, el tema de los chupones en las mamilas. Porque también, pues imagínate todo lo que no estamos haciendo cuando no están alimentándose del seno materno. Claro. El chupón, tanto el pacifier o el chupón común, corriente, como el que viene en la mamila, tendría que ser el ortodóntico u ortopédico. Antes eran de hechos de látex, y el látex, ahora hay mucha alergia al látex, sí. Y además se rompían y se contaminaban rápidamente, y ahora son de silicón, y este silicón es muy bueno, no permite no tiene porosidades, entonces no guarda olores, está mejor. Sin embargo, es más rígido. Entonces, no se va a asemejar mucho al pezón, sí, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Por su estructura, por su textura, por su elasticidad, por el grado de compresión que tiene, o bien la suavidad que debiera de tener, que debiera de ser exactamente igual al pezón. Sí. El pezón tiene una cualidad, una cualidad así, que se puede estirar cuando se va succionando. Eso se llama que es protractilidad. Protráctil, se estira. Sí. Un chupón no hace lo mismo. El chupón siempre va a ser del mismo tamaño. Entonces, sí, debe de contactar la unión entre el paladar duro y el paladar blando para que se tense y pueda deglutir. Si no hay esto, va a costar más trabajo la deglución. Entonces, no es por eso no es tan fácil. Y ahora, como es rígido, va a ser como si fuera, pues como un cuerpo extraño, ¿no? Y que va a impedir el cierre de la boca. Y nosotros necesitamos cerrar la boca para poder tragar o para poder deglutir o para pronunciar algunas letras, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, si tenemos algo que es rígido, entonces a la hora de que cierre la boca va a empezar a deformar la cavidad bucal. O sea, no hay forma que hagan, tratar de copiar la forma del pezón y el tamaño y las características de elasticidad en ningún chupón. En ningún chupón. Sin embargo, hay unos que semejan más, que serían los ortopédicos. Ortopédicos. Los chupones ortopédicos. ¿Qué hay diferencia a los ortodónticos? Es lo mismo. Lo mismo, ortodónticos y ortopédicos en este caso serían exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos vayan a ayudar a que los dientes, cuando salgan los dientes, salgan en una buena posición. Sí. Esa es la cuestión. Pero aquí algo importante que vale la pena que la gente sepa es que también hay ortopedia bucal y que al no tener la estimulación adecuada, por ejemplo, a los que son, creo que son respiradores con boca abierta o que traen las adenoides, además de las amígdalas, como que tampoco se desarrolla adecuadamente ¿es el maxilar? Sí, el maxilar, y la mandíbula se queda hacia atrás, y el maxilar se deforma un poco, y además el labio se hace pequeñito. Entonces el labio superior se hace pequeñito y ya no cierra fácilmente. Y eso está causado por el chupón, por el uso del chupón. Ay. O sea, usamos el chupón y el niño va a empezar también a respirar por la boca. Y el niño se acostumbra entonces a respirar por la boca. La otra es que la lengua se coloca por debajo del chupón.
Y a la hora de estar succionando y deglutiendo, la lengua se acostumbra en esa posición y no cambia de posición, es decir, no madura su deglución, su succión y su deglución. Sí. Tú La- como experto, Eduardo, tal vez te voy a hacer una pregunta que algunas mamás nos van a recordar a nuestras propias mamás. Pero tú recomiendas el chupón, voy a hablar de los dos. Uno, entiendo que hay unas edades donde ya los empiezas a lactar, que ya, pero si no pudiste darles seno materno, bueno, tienes que alimentarlos, ¿no? Y también por algunas Sí, situaciones de salud también de los chiquitines o de las mamás. sí, Pero sí. está el chupón, el pacifier de, a ver, es que le voy a dar su chupón para mantenerlo calladito, a diferencia también de los que tal vez tienen que ser alimentados por una fórmula, porque Ajá. por la razón que quieran. Pero tú, como especialista, como estomatólogo, pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, ¿recomiendas el uso del chupón, el pacifier, así de, ay, dáselo para que se calle? Ajá. No, definitivamente no, no lo recomiendo. Eh, si es necesario utilizarlo, que sea Sí, exclusivamente para el momento más álgido, más angustia, de más estrés, sí. en ese momento y retirarlo inmediatamente. Pero si no te Ajá. dejan retirarlo porque vuelve a ponerse un momento álgido, Que le ofrezca el pecho. así, tal cual. Ajá, Aunque sí, no saquen exactamente. leche. Aunque no saquen leche, exactamente. Porque a veces nada más es para estarse ejercitando Ujú. y es más que suficiente, pero yo creo que es necesario que usemos la cuestión más natural posible para caer en hábitos posteriormente. Ándale, eso Ese está sería, interesante lo que estás comentando, sí, querido Eduardo, y me voy a una pausa, pero yo creo que el tema de, aunque no tengas leche, no estés amamantando, pero el hecho de que estén succionando de tu pezón, que es pues el tamaño, elasticidad y forma perfecta para la estimulación y el desarrollo adecuado de la boquita del bebé, me parece fundamental, claro, aunque tú seas su sí, chupón personal. sí, exactamente, sí. Ay, en la torre. Así es. A ver, pues inténtenlo, pero estamos hablando del desarrollo y del futuro de la boquita de su bebé. Entonces, pues ahí Claro, ya usted tomará esas decisiones. Y eso mismo pasaría bueno, es que sí son los pacifiers, buscando los chupones para las mamilas, ya sea ortopédicas u ortodónticas, esas pues se asemejan un poquito y de alguna forma tienes que alimentarlo. Pero si puedes claro, amamantar y tu bebé tiene todo para ser amamantado, siempre elegir pues el seno materno, así de simple. claro. Ok, Sí, querido sí, sí. Eduardo, voy rápido a una pausa y regresamos contigo, no se vayan. Hablando con el doctor Eduardo de la Teja, estomatólogo pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, acerca de las alteraciones bucales por el uso del chupón. Y yo te quiero preguntar, querido Eduardo, ¿qué es lo que comúnmente ves? Porque hay gente que va a decir, ay, yo le di chupón a mis hijos y no tiene ningún problema del desarrollo de su boquita. Sí, fíjate que hay un porcentaje de personas que no les pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque probablemente fueron destetados a tiempo, o se les quitó el chupón a tiempo, Ujú, o bien lograron modificar la posición de su lengua, que es lo principal, modificar la posición de su lengua para poder alimentarse. Y ya cuando le introdujeron otro tipo de alimentos, por ejemplo, cuando empieza con las papillas, etcétera, ya la lengua tiene que acomodarse de otra manera. Y esa sería la cuestión de que no en todo se va a presentar. Esa es la ujú. ventaja. La otra es de que si el chupón lo utilizaron no todo el tiempo, eso es mejor todavía, porque no están tragando con el chupón puesto en la boca. Eso es una parte importante. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay mujeres que tienen problemas de amamantar, como pudiese que tuvieran problemas de drogas o medicamentos, Sí. cuestiones de salud o incluso que fueran portadoras del VIH, pues entonces hay que buscarle la manera de que eh, o no se va a poder suspender el medicamento, pero en ese caso sí tratar de utilizar la leche más natural posible para evitar los problemas de diarreas, etcétera, que el niño puede tener rápidamente
al nacimiento, ¿no? Sí. Eso sería muy importante. Hay un beneficio que yo le he encontrado, yo creo, únicamente, que es el que previene el síndrome de la muerte súbita del prematuro. Ay, Perdón, preventivo, de alguna manera. El, el niño, obviamente, además de de tener otras, ¿cómo se llama? Unas ventajas importantes, como sería que durmiera en la misma habitación de los padres, pero no compartir la cama, no estar demasiado tapado, no taparles la cara, que no haga demasiado calor en el lugar. Pues entonces, y además les ponen el chupón. El niño queda como en un estado semi-inconsciente, Ujú, para que no llegue a este grado de la muerte súbita. ujú. Y eso ha funcionado muy bien. Entonces, durante los primeros meses utiliza un mes, 2 meses, utiliza el chupón, y con eso se puede evitar la muerte súbita. Pero Que para sería, esto, ¿lo recomendarías para todos o de plano no, o los que tengan riesgo? lo que tengan riesgo, ¿Y exactamente. cómo Y sabemos los riesgos? Sí. el pediatra te va a poder decir exactamente Ah, si hay riesgo o no hay de riesgo. acuerdo. O muchas veces las mamás se dan cuenta, porque el niño deja de respirar por varios momentitos. Ajá, Entonces, apneas, ¿no? entonces ahí, Ujú. exactamente, empieza a hacer apneas, entonces pudiera caer en esa cuestión. Ay, no. Pero con el chupón se llega a evitar. Y es una parte muy, muy interesante, muy buena, como un beneficio que puede llegar a tener el chupón. Sí. Ahora, vamos a pensar, una mamá que tiene que trabajar, ¿qué va a pasar? Pues ni modo, a lo mejor en casa extrae la leche, la guarda en un biberón y se lo tienen que ofrecer. Sí. Pero le está dando leche materna, y eso es completamente diferente, porque no es la constitución Claro. y todo lo que trae la De una leche, forma. pues, exactamente le beneficia enormemente. Entonces ahí se pudiera considerar que esa parte está supliendo un poco a la lactancia materna, pero en cuanto puede la mamá, pues le puede dar el pecho, y esa es la parte también muy importante, ¿no? De Claro. eso. Además, el riesgo, ¿cómo se llama? El nexo, lazo que se Eso es establece, impresionante. es muy importante. Sí. Muchas mamás se quejan de que es muy doloroso a veces alimentar a los bebés, Mm, ya dependiendo de cada persona. sí. Pero sin embargo dicen, es que me duele, pero el ver que se está alimentando, el tenerlo en mis brazos y sentir eso, el calor, la emoción que te da, no se suple con nada. Eso es Así algo es. importante. Ujú, sí. Pero algo importante también es que sepan que ese dolor, y obviamente hay muchos, por ejemplo, la Liga de la Leche te ayudan a que Sí. mejore la condición de tu pezón. Ujú. Es tal vez temporal, es en lo que nuestros senos se van adaptando a esa succión, porque en algunas ocasiones hasta muerden. Pero es la cosa más hermosa y el vínculo más importante que podemos tener con nuestros pequeños, y más en ese estado tan indefenso, ¿no? Que es tenerlo en nuestros brazos y alimentarlos de nosotras, es una bendición. Pero también usted ya sabe todo lo que hay alrededor de las alteraciones bucales por el uso del chupón, así que no, si no lo necesita, no se los dé, a menos de que el Exacto. pediatra lo ponga como parte de una protección para muerte súbita, que esperemos que nunca suceda eso. Doctor Eduardo de la Teja, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, ya te extrañábamos, te mando un gran abrazo. Y yo soy Ethel Soriano, queridos amigos, y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.